Hola, soy Francesc Mariejes, soy investigador, divulgador, profesor de kinesiología y voy a explicar ahora en qué consiste el segundo nivel, el segundo módulo de kinesiología emocional. Un módulo donde nos centramos muchísimo más en cómo es el mecanismo de trabajo. En la kinesiología emocional 1 aprendemos cómo realmente buscar un montón de información, saber un montón de cosas sobre el problema de la persona y cómo resolverlos, y usamos una estructura de trabajo más clásica dentro de la kinesiología. Pero en kinesiología emocional trabajamos con un nivel de intervención y de desarrollo que es mucho más profundo, mucho más práctico, mucho más rápido que el que utiliza la kinesiología convencional. Trabajamos sobre lo que entendemos como grabar. Ya no se apila o se afija una información, sino que cada vez que encontramos una información significativa o que hacemos un tipo de corrección o intervención significativa, hacemos que ésta quede integrada directamente a lo que es la memoria y el inconsciente de la persona, y que nos abre un paso a otra información todavía más profunda, más significativa, más interesante para poder avanzar hasta que el propio mecanismo de trabajo, insisto, el propio mecanismo de trabajo nos dice es suficiente, hasta aquí está bien. Es decir, vamos avanzando hasta que obtenemos una respuesta clara del cuerpo de la persona que nos dice el mecanismo de trabajo, la información, la cadena de información que hemos encontrado desarrollado ha sido compacta, perfecta, ordenada y está bien resuelta hasta aquí. Para poder hacer esto, tenemos que usar un protocolo también de trabajo distinto que lo llamamos protocolo de bucle, donde la sesión de kinesiología se convierte más que nunca en una sesión hecha a medida de la persona con la que estamos trabajando, siguiendo exacta y precisamente sus necesidades, avanzando en lo que es el mecanismo de cómo se haya podido desarrollar cualquier proceso de compensación, de dificultad, a cualquier nivel de memoria, a cualquier nivel de tiempo, incluso quien llegue a aceptarlo a cualquier dimensión de desarrollo del propio ser de la persona con la que estamos trabajando, lo cual nos da una posibilidad realmente mucho mayor y mucho más de desarrollo mucho más profundo. El resultado es una sesión de kinesiología más abierta, más flexible y sobre todo más creativa. Y para eso en este segundo módulo de kinesiología emocional le prestamos todavía más atención a lo que llamamos la puerta de entrada, es decir, la manera en cómo se inicia la sesión de trabajo al respecto del motivo de consulta que nos ofrece la persona. Es encontrar qué detalle, qué puerta, qué motivo, qué interruptor, qué memoria disparan el acceso a todo el conjunto de compensaciones que ha realizado esta persona para haber llegado a encontrarse como se ha encontrado. Un punto definitivo que diferencia muchísimo el trabajo del segundo módulo con el del primer módulo. A partir de ahí también añadimos información, buscamos más cosas. Pues algo fundamental que ya vimos, que es lo que está detrás de cómo somos y de que nos comportamos, lo que acaba haciendo que hagamos lo que acabamos haciendo. Ya vimos en el módulo 1 tres factores clásicos, que eran los conflictos biológicos de Hammer, vimos valores y vimos también creencias limitantes. Pero por encima tenemos todavía tres más que nos pueden influir muchísimo. Uno, haber realizado algún tipo de vínculo energético o real con otra persona, haber realizado un tipo de contrato, sea emocional, mental, sentimental, puede ser físico, pero habitualmente estamos hablando de otro tipo de contrato. Incluso haber realizado o tener algún tipo de implante o enganche a otra entidad, a otra esfera de relación que puede estar condicionando la manera que hacemos. Por supuesto que aquí quedaría, pero no nos da para hacerlo en el módulo 2, todo lo que tiene que ver con la genética, el árbol genealógico, la sistémica de Bergelinger o lo que sería la psicogenealogía de Jodorowsky, que esta la guardamos para un tercer nivel. Pero con lo que hemos contado tenemos mucho para llevar hacia adelante. Otro factor clave en el que tenemos que trabajar en el segundo es cuando hay una ganancia en la enfermedad, cuando hay una ganancia en la pérdida, algo que a casi nadie entiende porque a todo el mundo le sorprende, pero es cuando realmente estar como estoy, aunque estoy mal, me reporta un beneficio
a respecto de cómo estaría si no estuviese así. Hay un montón de factores y condicionantes diferentes, algunos vienen por creencias que son culturales y sociales, otros no, son directamente una ganancia directa por estar mal, y otros hablan de las alternativas más como seres humanos en las que nos hemos metido como patrones, pero que ya son patrones de ser humano que también se pueden cambiar respecto de cómo las cosas van mal a cómo las cosas pueden ir bien. Nos faltaría el bloque de lo que es las correcciones. Una de las claves es limpiar los canales por los cuales entra la información al ser humano y que condicionan el cómo creo o cómo repito las cosas que acabo repitiendo. Es decir, limpiar fundamentalmente cómo es la información visual, auditiva y kinestésica que he recibido y que me ha impactado al respecto de lo que ha sido la base del problema para limpiarla o al menos liberarla de la carga emocional que hemos tenido. Ver también cómo accede la persona a la información o cómo hay que relacionarse con esta información. Hay 4 niveles básicos que diferencian mucho los módulos a nivel cerebral, intelectual e inconsciente con los cuales acceder, que es cuando es real, es imaginaria, es virtual o es simbólica. La parte simbólica es la que más le gusta al inconsciente y es la que más nos deberíamos fijar según al nivel de profundidad en la que estemos trabajando. Hay una parte clásica de las correcciones que son las afirmaciones o un nivel superior que serían las oraciones, ya sea por petición o por agradecimiento. Y por supuesto que vamos a tener que trabajar mucho lo que es la anulación de los contratos, de los vínculos, anulación de lo que son los implantes, para lo cual deberemos trabajar lo que es la renuncia a los votos originales de castigo y mucha de la información que está recogida en lo que conocemos como registros acásicos. Todo este montón de información para poder trabajar en el nivel 2 de la kinesiología emocional. Ahí nos vemos.